En el juzgado, mis padres me acusaban de inmaduro para quitarme todo, mi cuenta, mi coche, mi piso. Su abogado sonreía. Pero cuando el alguacil leyó una lista, el juez gritó, «¡Alto! ¡Seguridad aquí!». Mis padres se congelaron. Me llamo Emily West y tengo 33 años. Hasta el martes pasado, creía que entendía los límites de la familia, el amor y la traición. Estaba equivocada. Él sobrellegó un martes por la mañana. El papel, crujiente y oficial, olía a tinta y a pavor. No lo entregó el cartero habitual. Un hombre con un uniforme oscuro me lo dio en la puerta de mi apartamento, con una expresión vacía, evitando mis ojos como si ya fuera la demandada. Cuando vi las palabras «Tribunal de Familia» y «Petición de curatela» escritas en severas letras negras, el suelo bajo mis pies no solo se inclinó, desapareció. Intentaban que me declararan incompetente. Mis propios padres. Antes de seguir, dejadme contaros cómo era mi vida antes de ese sobre. Vivía en un pequeño pero luminoso apartamento de un dormitorio en una zona tranquila de la ciudad. Trabajaba como archivista senior en la Sociedad Histórica de la ciudad, un trabajo que pagaba modestamente pero que llenaba mi alma. Mis días transcurrían entre cartas antiguas, fotografías desvaídas y las silenciosas y polvorientas historias de gente que ya no estaba. Era un trabajo pacífico. Me gustaba el silencio. Había construido una vida tranquila, una vida cuidadosa, ladrillo a ladrillo, después de una infancia que se sentía como caminar sobre un suelo hecho de cáscaras de huevo ya rotas. Mis padres, Thomas y Susan West, eran maestros de la imagen pública. Desde fuera, nuestro retrato familiar era una obra maestra. Una hermosa casa colonial en la subdivisión de Willow Creek, 2 coches de lujo en la entrada, galas benéficas, membresías en el club de campo. Mi padre era socio de un respetado bufete de abogados. Mi madre presidía comités. Eran pilares, o eso creía todo el mundo. Dentro de esa casa, el aire era diferente. Era tenue, frío y medido. El amor no se daba. Era una transacción. El afecto era una moneda que repartían en función del rendimiento. Mi hermano Brandon, 2 años menor, era un experto en su juego. Reflejaba sus ambiciones, se hacía eco de sus opiniones y era recompensado con su aprobación. Yo era el prototipo defectuoso. Demasiado callada, demasiado estudiosa, demasiado contenta con las cosas sencillas. No quería un despacho de esquina. Quería un rincón en una biblioteca. No soñaba con hacer contactos en fiestas. Soñaba con descifrar la caligrafía de un diario centenario. Para ellos, esto no era solo diferente. Era un defecto. El punto de inflexión, el verdadero, ocurrió hace 8 años, cuando tenía 25. Acababa de terminar mi máster en archivística. En una cena familiar para celebrarlo, mi padre deslizó por la mesa un folleto de un programa de gestión empresarial. «Aquí es donde debes estar», dijo Thomas, su voz no dejaba lugar a discusión. «Esta tontería de los archivos se acaba ahora. Ya hemos apoyado este pequeño pasatiempo durante suficiente tiempo». Busqué apoyo en mi madre. Estaba examinando su esmalte de uñas, con una leve sonrisa de desaprobación en los labios. «Tu padre sabe lo que es mejor para tu futuro», dijo Susan sin levantar la vista. Esa noche, tomé una decisión que definiría mi vida. Les di las gracias por la cena, fui a mi antiguo dormitorio, hice una única maleta y me fui. No cerré la puerta de un portazo. La cerré suavemente, comprendiendo finalmente que el silencio que dejaba atrás era el mío. Esos primeros años por mi cuenta fueron brutales. Fui camarera, viví en un apartamento compartido con otras 3 personas y ahorré cada céntimo. El trabajo en la sociedad histórica fue un salvavidas al que me aferré, empezando como una humilde asistente. Construí mi vida con manos deliberadas y pacientes. Pagué mis préstamos estudiantiles. Ahorré para un coche de segunda mano. Escatimé durante años para poder pagar la entrada de mi acogedor apartamento. No tenía un fondo fiduciario, ni una red de seguridad secreta. Solo era yo, y fue la cosa más dura y gratificante que había hecho nunca. Hablábamos raramente después de que me fui. Ocasionales y rígidas llamadas telefónicas en cumpleaños y festivos.
Veían mis decisiones como una rabieta prolongada, una fase de terquedad que estaban seguros de que superaría. Cuando compré mi apartamento, el único comentario de mi madre fue: espero que al menos esté en un barrio seguro. Nunca me visitaron. No tenían ni idea de cómo era mi casa, con qué la había llenado, qué significaba para mí. Solo sabían que era mía, y en su mundo, eso significaba que era algo que no podían controlar. Así que cuando llegó esa citación judicial, no fue un shock total. Era la opción nuclear que siempre había temido pero que nunca creí que usarían, una curatela. Solicitaban al tribunal que declarara que yo, una mujer de 33 años con un trabajo estable, un historial de crédito limpio y una casa pagada, no podía gestionar mis propios asuntos. Querían el control de todo, mi dinero, mis bienes, mis decisiones. La razón declarada: un patrón de inmadurez financiera e inestabilidad emocional que pone a la demandada en un riesgo significativo. La evidencia: una lista de mis decisiones de vida que consideraban frívolas, mi carrera, mi aislamiento, mi negativa a seguir un camino más lucrativo. Afirmaban que era vulnerable, fácilmente influenciable y que estaba malgastando mis recursos. Me temblaban las manos mientras leía la petición. Su abogado, un hombre llamado Bradford Cole del bufete de mi padre, la había presentado. Casi podía oír la voz de mi padre en la jerga legal, ver el asentimiento satisfecho de mi madre. Pensaban que estaría demasiado abrumada para luchar. Pensaban que me derrumbaría. Por un momento, mirando ese papel, casi lo hice. Los viejos sentimientos volvieron de golpe. La inadecuación, el miedo a no ser nunca suficiente. Entonces levanté la vista y miré mi tranquilo salón. La estantería que había construido yo misma, llena de novelas y textos históricos. El lirio de la paz que prosperaba en el alféizar de la ventana y que había cuidado desde que era un plantón. Esta era mi vida. La había construido y no iba a permitir que la demolieran porque no entendían su arquitectura. Respiré hondo y con calma. El pánico se endureció hasta convertirse en otra cosa, algo claro, afilado y frío. Determinación. No era la chica asustada que se fue hace 8 años. Era una mujer que había luchado por cada cosa buena en su vida. Y estaba a punto de demostrarles que la hija tranquila que habían subestimado había estado escuchando, aprendiendo y preparándose para esta batalla toda su vida. Cogí el teléfono. Era hora de buscar mi propio abogado. No llamé a un abogado cualquiera. Llamé a Rachel. Puede que no hayáis oído hablar de ella, pero en ciertos círculos, es una leyenda. Se especializa en casos donde el poder intenta aplastar la autonomía, abuso financiero, tutelas predatorias, coacción familiar. Encontré su nombre enterrado en un artículo que había leído años atrás. Una historia sobre una joven artista cuyos padres intentaron tomar el control de su herencia. Rachel había desmantelado su caso con precisión quirúrgica. Había guardado el artículo, un vago instinto me decía que podría necesitarlo algún día. Supongo que ese instinto tenía razón. Su oficina estaba en el centro, en un edificio moderno, todo de cristal y acero, un mundo aparte de los pasillos con paneles de madera y olor a puro del bufete de mi padre. La recepcionista me llevó a un despacho de esquina con una vista impresionante del río. Rachel se levantó para recibirme. Tendría unos 50 años, con penetrantes ojos grises y un corte de pelo bob oscuro y práctico. Llevaba un sencillo vestido negro, sin joyas excepto un elegante reloj. No sonrió, pero su apretón de manos fue firme, su mirada evaluadora. Emily West, dijo, indicándome que me sentara. He revisado la petición. Sus padres no están jugando. Este es un movimiento serio y agresivo. Lo sé, dije, mi voz sorprendentemente firme. Ellos no juegan. Ganan. Ella asintió, un destello de aprobación en sus ojos. Bien. Entiendes el campo de batalla. Ahora cuéntamelo todo. No solo sobre la petición, sobre ellos, sobre ti, sobre cada interacción, cada comentario, cada préstamo, cada regalo con condiciones desde que naciste. No te dejes nada. Y así hablé durante 2 horas.
derramé mi historia, los elogios condicionales, las competiciones diseñadas con Brandon, la forma en que pedían dinero prestado de mi cuenta de ahorros infantil para emergencias domésticas, que en realidad eran compras de lujo. Le conté la cena en la que exigieron que cambiara de carrera, el trato silencioso cuando me negué, los 8 años de paz distante y desaprobadora. Le hablé de mi trabajo, mi apartamento, mi coche, mi vida tranquila y ordenada. Rachel escuchó, tomando notas escuetas, su concentración absoluta. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Han enmarcado esto como preocupación. La hija emocionalmente frágil con el trabajo poco práctico que no se puede confiar con el dinero. Es una táctica clásica. Para vencerla, necesitamos hacer 2 cosas. Primero, demostraremos que eres lo contrario de incompetente. Obtendremos testimonios de tu empleador, tus colegas, tu gerente de banco. Mostraremos una década de responsabilidad financiera impecable. Segundo, y esto es crucial, demostraremos que su motivo no es la preocupación, es el control, posiblemente la codicia. ¿Tienen problemas financieros? Parpadeé. No lo sé. Siempre han vivido lujosamente. La casa, los coches, los viajes. Los estilos de vida lujosos pueden ser fachadas, dijo Rachel con calma. Investigar sus finanzas será nuestro primer paso. Si están bajo presión, esta curatela podría ser un salvavidas para ellos. Tus bienes, liquidados, resolverían muchos problemas. La idea me revolvió el estómago. Pensé detenidamente. No, no directamente. Pero hace unos 6 meses, mi padre llamó, lo cual fue inusual. Me preguntó muy casualmente si tenía un asesor financiero, si estaba debidamente diversificada. Dijo que podía recomendar a alguien de su bufete para que echara un vistazo a mi cartera. Le dije que lo tenía todo bajo control. Pareció molesto. Dijo, siempre crees que lo tienes todo bajo control, Emily. Eso fue todo. Los ojos de Rachel brillaron. Eso es un comienzo, una sonda. Estaban evaluando tu vulnerabilidad. Entrelazó los dedos. La audiencia es en 3 semanas. Presentaremos una objeción contundente de inmediato, pero también debemos estar preparados para que tengan trucos bajo la manga. Pueden tener testigos. Un médico al que le han pagado por una evaluación dudosa. Un amigo preocupado de la familia. Estaremos listos para eso. Pero, Emily, tú tienes que estar lista para algo más. ¿Qué? La guerra emocional en esa sala. No serán tus padres. Serán los demandantes. Te mirarán con una preocupación ensayada. Hablarán de ti como si fueras una niña que no sabe atarse los zapatos. Tu madre podría llorar. Tu padre usará esa voz tranquila y razonable que hace que cualquiera que no esté de acuerdo parezca histérico. No puedes reaccionar. No puedes llorar. No puedes enfadarte. Te sientas, escuchas, pareces competente y tranquila. Tu reacción es parte de la evidencia. ¿Puedes hacer eso? Pensé en sus caras, la decepción permanentemente grabada alrededor de la boca de mi madre. La impaciencia en la mandíbula de mi padre. Pensé en la niña pequeña que solía esconderse en el armario para llorar para que no la vieran. Esa niña se había ido. Sí, dije. Puedo hacer eso. Bien. Rachel se levantó, señalando el final de nuestra reunión. Haré que mi investigador empiece de inmediato. Tú sigue con tu vida. Sé normal. No los contactes. Si se ponen en contacto, dirígelos a mí. Esto es una guerra ahora, Emily. Y la primera regla de la guerra es nunca dejar que el enemigo te vea sudar. Salí de su oficina sintiéndome a la vez aterrorizada y electrizada. Por primera vez, tenía un general. No luchaba sola. Fui directamente a la sociedad histórica, perdiéndome en el familiar y reconfortante olor a papel viejo. Mi jefa, la señora Patterson, una mujer de unos 70 años con el espíritu de una bibliotecaria guerrera, me miró a la cara y cerró la puerta de su despacho. Suéltalo, querida. Cuando se lo conté, sus ojos ardieron de indignación. ¡Qué descaro! Siseo.
Eres la persona más capaz y sensata que conozco. Tu trabajo es meticuloso. Tus finanzas personales no son de mi incumbencia, pero nunca has tardado en pagar tu parte del fondo del café en 10 años. ¿Quieren pelear? Les daremos una. Tienes todo mi apoyo. Testimonio, carta de recomendación, lo que necesites. Ese apoyo fue mi ancla. Durante los días siguientes, mientras el equipo de Rachel trabajaba en la sombra, me centré en lo tangible. Reuní años de extractos bancarios, declaraciones de impuestos, documentos de la hipoteca, registros de empleo. Creé una cronología de mi vida adulta, un libro mayor de independencia. Cada factura pagada, cada logro profesional, cada pequeña alegría en mi apartamento era un ladrillo en mi fortaleza. Luego, una semana antes de la audiencia, Rachel llamó. Su voz era tensa por una emoción controlada. Emily, hemos encontrado algo. Nuestro investigador indagó en los registros de propiedad de tus padres. La hermosa casa colonial en Willow Creek ha sido refinanciada 3 veces en los últimos 5 años. Hay 2 embargos preventivos sobre ella por facturas de contratistas impagadas. Su cartera de inversiones es un desastre de empresas de alto riesgo que han fracasado. Y, hizo una pausa para dar efecto, hay una demanda pendiente contra el bufete de tu padre por negligencia profesional. Una gorda. Su puesto de socio está en juego. Las piezas encajaron con una finalidad escalofriante. No se trataba solo de control. Se trataba de supervivencia. Su supervivencia. Mi apartamento, mis ahorros, mi coche. Eran un bote salvavidas. No intentaban salvarme de mí misma. Intentaban salvarse a sí mismos ahogándome a mí. Esto lo cambia todo, dijo Rachel. Pero tenemos que tener cuidado. No podemos revelar que sabemos esto todavía. Es nuestro as en la manga. Dejemos que presenten su caso de la pobre hija inestable. Dejemos que se comprometan con su historia. Luego la desmontaremos y revelaremos la verdad sobre sus desesperadas circunstancias. El juez no verá con buenos ojos a unos demandantes que claramente actúan de mala fe. La noche antes de la audiencia, no dormí. Me quedé en mi salón, pasando los dedos por los lomos de mis libros, mirando las láminas que había comprado en ferias callejeras, sintiendo la solidez de mis propias paredes a mi alrededor. Esto no era solo un procedimiento legal. Era un ajuste de cuentas para la niña que fui, para la mujer en la que me había convertido y para los padres que nunca me habían visto como algo más que un reflejo de sus propios fracasos o un instrumento para sus necesidades. Me puse un sencillo vestido azul marino entallado. Sin adornos, sin ostentación, solo una profesionalidad tranquila e innegable. Parecía lo que era, una adulta capaz, sobria y responsable. Cuando me reuní con Rachel en el vestíbulo del juzgado, me echó un vistazo y asintió con satisfacción. Recuerda, susurró, ellos son la actuación. Tú eres la verdad. Las pesadas puertas de la sala del tribunal se cernían ante nosotras. La sala era más pequeña de lo que había imaginado, y más silenciosa. El aire estaba viciado, olía a brillantador con aroma a limón y a ansiedad antigua. El estrado donde se sentaría el juez era una oscura y formidable losa de madera. A la izquierda, en la mesa de los demandantes, ya estaban allí. Mi padre, Thomas, con su mejor traje, el que usaba para los alegatos finales, luciendo como el respetable patriarca que era. Mi madre, Susan, con un traje de chaqueta color crema, su postura perfecta, sus manos dobladas pulcramente sobre la mesa. Parecía que asistía a un almuerzo benéfico, no a una audiencia para despojar a su hija de sus derechos. Bradford Cole se sentaba entre ellos, un hombre con una expresión satisfecha y engreída, ya revisando sus notas. No levantó la vista cuando entramos. Rachel me guió a la mesa de la demandada, a la derecha. La división física se sentía profunda. Estábamos en la misma habitación, pero ocupábamos universos diferentes. Puse mis manos planas sobre la fría superficie de la mesa, deseando que no temblaran. Seguí el consejo de Rachel. No los miré. Miré de frente al estrado vacío del juez, al sello del Estado en la pared. Me convertí en una estudiosa de los detalles de la sala, la marca de un rasguño en el suelo, la forma en que la luz entraba por las altas y estrechas ventanas.
El alguacil llamó al orden en la sala y el juez William Harrison entró. Era un hombre mayor con un rostro severo y cansado y ojos inteligentes que escanearon la habitación rápidamente. Se acomodó en su silla y comenzó la audiencia. Bradford Cole se levantó primero. Su voz era suave, un martillo de terciopelo. Gracias, su señoría. Este es un día difícil y doloroso para mis clientes, Thomas y Susan West. Están aquí por nada más que un profundo amor y preocupación por su única hija, Emily. Pintó un cuadro con sus palabras, un cuadro de una niña frágil y soñadora que nunca creció. Habló de mi naturaleza retraída, de mi elección de seguir una carrera sin futuro a pesar de un claro potencial, de mi aislamiento de la familia y de los buenos consejos. Hizo que mi tranquilo apartamento sonara como la cueva de un ermitaño, mi cuidadosa gestión financiera sonara como acaparamiento, mi independencia sonara como una patología. Tememos, dijo Cole, su tono goteando una reticencia fingida, que Emily sea incapaz de reconocer sus propias limitaciones. Es vulnerable a la explotación y está tomando decisiones que inevitablemente la llevarán a la ruina financiera y a una crisis personal. Mis clientes solo buscan protegerla, guiarla, asegurar su seguridad y estabilidad futura a través de una curatela limitada. Luego llamó a mi madre al estrado. Verla caminar hacia el estrado de los testigos, con sus tacones resonando suavemente, fue como ver una clase magistral de actuación. Prestó juramento y Cole comenzó con preguntas suaves y dirigidas. Susan, ¿puede describir el comportamiento de su hija mientras crecía? La voz de mi madre era suave, teñida de un temblor que era lo suficientemente creíble. Emily siempre fue sensible, una niña encantadora, pero en su propio mundo. Mientras otros niños practicaban deportes o se unían a clubes, ella estaba sola en su habitación con sus libros. Intentamos animarla a salir de su caparazón, pero se resistía. Se secó la esquina del ojo con un pañuelo de papel. Hemos estado tan preocupados, especialmente estos últimos años. Nos ha apartado. Rechaza nuestra ayuda. Cuando oímos hablar de su vida, ese diminuto apartamento, ese trabajo sin futuro, se nos rompe el corazón. Solo queremos ayudarla antes de que sea demasiado tarde. El bolígrafo de Rachel arañó una nota en su blog. No objetó. Estaba dejando que construyeran su escenario. Cole guió a mi madre a través de una serie de anécdotas, cada una cuidadosamente seleccionada para mostrar mi falta de sentido práctico. La vez que gasté el dinero de mi cumpleaños en una colección de novelas históricas en lugar de un bono de ahorro. La vez que quise estudiar historia del arte en lugar de prederecho. La vez que elegí una excursión con amigos en lugar de un evento familiar de networking. Cada historia era una puntada en su tapiz de mi incompetencia. La actuación de mi madre fue impecable. La madre preocupada, abrumada por una hija difícil. Era un papel que había estado ensayando durante 33 años. Luego fue el turno de Rachel para el contrainterrogatorio. Se levantó lentamente, sus movimientos calmados y deliberados. Señora West, dice que su hija es financieramente inmadura. ¿Cuándo fue la última vez que revisó sus registros financieros reales? Mi madre parpadeó. Bueno, no lo hemos hecho. No los comparte. Eso es parte del problema. Entonces, su preocupación se basa no en evidencia de deudas o mala gestión, sino en su elección de carrera y su decisión de vivir de forma independiente. Se basa en un patrón de mal juicio, dijo mi madre, su voz tensándose ligeramente. Un patrón que incluye graduarse con honores, obtener un máster, mantener un empleo continuo durante una década y comprar una casa sin ninguna ayuda financiera de usted o de su marido. ¿Es eso correcto? Los labios de mi madre se apretaron en una fina línea. Cualquiera puede conseguir una hipoteca. Eso no significa que pueda manejar la responsabilidad. Pero la ha manejado, señora West, durante 5 años sin un solo pago atrasado. Rachel dejó que eso flotara en el aire antes de continuar. Mencionó su aislamiento. Tiene amigos, un sistema de apoyo fuera de la familia. Tiene conocidos del trabajo, pero no conexiones reales. Nadie que realmente la cuide. Su señoría, dijo Rachel, girándose ligeramente hacia el juez, presentaremos testimonios de varios de esos, conocidos, incluido su empleador de 10 años, que atestiguarán sobre el fuerte carácter y las profundas conexiones de la señorita West dentro de su comunidad.
Se volvió hacia mi madre. Señora West, si su hija se casara mañana, ¿seguiría creyendo que necesita un curador? La pregunta pareció sorprenderla. Eso sería diferente. Un marido le proporcionaría orientación. Entonces, su problema, en su opinión, es no tener un hombre que gestione sus asuntos. Objeción, bramó Cole. Procede, dijo el juez Harrison, pero estaba observando a mi madre de cerca. Rachel no perdió el ritmo. Retirada. Señora West, ama a su hija. La máscara de mi madre se deslizó por un microsegundo, revelando pura molestia por la pregunta. Por supuesto que sí. Por eso estamos aquí. Gracias. No hay más preguntas. Mi padre fue el siguiente. El interrogatorio de Cole fue más técnico, jugando con la identidad de mi padre como abogado y hombre racional. Habló de evaluación de riesgos y responsabilidad fiduciaria. Calificó mi vida como una serie de decisiones sentimentales sin control y afirmó que mi aversión a sus consejos era un síntoma de obstinación financiera. Fue más frío, más clínico que mi madre, pero el mensaje era el mismo. Emily es una niña en el cuerpo de una adulta, y nosotros, los adultos capaces, debemos tomar el control. Cuando Rachel se levantó para contrainterrogarlo, la temperatura en la sala pareció bajar. Señor West, usted es socio en Sterling y Cole. ¿Es correcto? Lo es. Un bufete que se especializa en derecho corporativo e inmobiliario. Sí. Entonces, está íntimamente familiarizado con conceptos como embargos preventivos, refinanciación y gestión de activos. Los ojos de mi padre se entrecerraron ligeramente. Lo estoy. Su casa en Willow cree que es bastante hermosa. ¿Cuántas veces ha refinanciado esa propiedad en los últimos 5 años? Bradford Cole se puso de pie de un salto. Objeción. Relevancia. El juez Harrison miró a Rachel. Abogada. Va directamente a la credibilidad y los motivos del demandante, su señoría. Su propia estabilidad financiera es altamente relevante para su afirmación de que son partes desinteresadas que actúan únicamente por preocupación. El juez reflexionó un momento. Lo permitiré, pero proceda con cuidado, señorita Chow. La mandíbula de mi padre estaba tensa. Tendría que comprobar el número exacto. ¿Sería, 3 veces, una cifra exacta? Presionó Rachel. Un ligero rubor se extendió por el cuello de mi padre. Eso suena posible. ¿Y los 2 embargos de contratistas actualmente presentados contra la propiedad? Se deben también a la volatilidad del mercado. El silencio fue absoluto. Mi madre se había quedado muy quieta. Cole parecía furioso. Mi padre miró fijamente a Rachel, y por primera vez vi una grieta en su armadura. No era miedo exactamente. Era la rabia de un hombre cuya mano acababa de ser revelada. Manejo mis asuntos personales competentemente, dijo, su voz baja y peligrosa. A diferencia de su hija, a quien usted afirma que no puede manejar los suyos. El tono de Rachel era engañosamente suave. No más preguntas, su señoría. Se sentó. El daño no fue catastrófico para ellos, pero se había plantado una semilla de duda. La expresión del juez era inescrutable, pero hizo una nota en su blog. La mañana avanzó. Cole llamó a una amiga de la familia, una mujer que repitió como un loro sus preocupaciones, y a un psiquiatra que habían contratado que dio un vago testimonio sobre problemas de apego y potencial de ingenuidad financiera basado únicamente en entrevistas con mis padres. Rachel destrozó su credibilidad al hacerle admitir que nunca me había conocido ni evaluado. Luego fue nuestro turno. Rachel llamó a la señora Patterson. Mi jefa era una fuerza de la naturaleza. Habló no solo de mi competencia profesional, sino de mi integridad, mi fiabilidad, mi liderazgo silencioso entre los voluntarios. Me llamó la columna vertebral de nuestro departamento de archivos y dijo que me confiaba documentos históricos de valor incalculable. Si Emily West es incompetente, dijo, fijando en el juez una mirada de acero, entonces también lo es todo el mundo en esta sala. Llamó a mi gerente de banco, quien presentó un resumen de mis cuentas mostrando ahorros consistentes, un excelente crédito y 0 deudas aparte de mi hipoteca.
Llamó a 2 amigas de mi club de lectura, mujeres corrientes que hablaron con genuina calidez sobre nuestra amistad, sobre cenas en mi apartamento, sobre mi amabilidad y estabilidad. Con cada testigo, el retrato que estaban pintando de una mujer capaz, arraigada y responsable se hacía más fuerte y vívido. Se oponía en un contraste crudo y evidente a la figura fantasmal e indefensa que mis padres habían intentado conjurar. Finalmente, cuando la luz de la tarde comenzaba a inclinarse a través de las ventanas, Rachel dijo: «Su señoría, la defensa llama a Emily West». Mi corazón era un tambor en mi pecho. Este era el momento. Caminé hacia el estrado de los testigos, mis pasos firmes. Juré decir la verdad. No miré a mis padres, sino a Rachel, mi ancla. Sus preguntas eran simples, directas. Me guió a través de mi educación, mi carrera, la compra del apartamento. Me hizo explicar mi trabajo, lo que significaba para mí. Hablé con claridad, mi voz ganando fuerza mientras hablaba de preservar historias, de honrar el pasado. No era un trabajo sin futuro. Era una vocación. Describí mi vida, mis rutinas, mis amistades, mi planificación financiera. Era aburrido. Era normal. Era total e innegablemente cuerdo. Entonces Rachel se acercó al estrado. Su señoría, en este momento la defensa desea presentar una lista exhaustiva de los bienes y posesiones de la demandada, catalogados para este procedimiento, para que se incorpore al expediente. El juez asintió. Muy bien. Rachel entregó un grueso documento encuadernado al alguacil, un hombre de aspecto serio de unos 50 años. Lo tomó y dio un paso adelante. Leeré la lista para el registro, dijo el alguacil, su voz un barítono seco y oficial. Abrió la carpeta. Empezó a leer. Artículo 1. Residencia principal, apartamento 4B en el 321 de Cedar Lane, propiedad total. Valor de mercado aproximado, $400,000. Los ojos de mi padre parpadearon. No sabían que estaba pagado. Artículo 2. Cartera de inversiones de jubilación diversificada. Valor actual aproximado, $220,000. La mano de mi madre fue a su garganta. El alguacil continuó, su voz tranquila y metódica. Artículo 3. Colección de primeras ediciones raras de textos históricos y diarios personales. Adquirida a lo largo de 10 años, última tasación profesional valorada en aproximadamente $1,500,000. El jadeo en la sala no fue fuerte. Fue una inhalación colectiva y aguda de aire. La cabeza de mi padre se giró bruscamente hacia mí, sus ojos abiertos de pura e inalterada conmoción. El juez, que había estado reclinado, se irguió de repente, sus ojos fijos en el alguacil. La sonrisa engreída de Bradford Cole se desvaneció, reemplazada por una mirada de horror creciente. El alguacil, sin ser consciente del terremoto que acababa de provocar, se preparó para leer el siguiente artículo. Por un momento, no hubo ningún sonido. Las palabras del alguacil parecieron flotar en el aire, visibles, sólidas. $1,500,000. Entonces la sala estalló. Su señoría, gritó Bradford Cole, poniéndose de pie de un salto, su silla chirriando hacia atrás. Esto es una fabricación ridícula. ¿Un truco? Mi padre me miraba fijamente, su rostro una máscara de asombrada traición. ¿Qué es esto?, exigió, su voz cortando el caos. No le preguntaba al juez. Me preguntaba a mí. La máscara del patriarca preocupado había desaparecido, arrancada por la pura conmoción avariciosa. ¿Qué colección? ¿Qué diarios? Mi madre parecía desconcertada, su actuación completamente descarrilada. Emily, ¿de qué está hablando? El juez Harrison golpeó su mazo. Orden. Silencio en mi sala. El golpe seco restauró una calma tensa. Los ojos del juez, agudos e inquisitivos, se movieron de la carpeta del alguacil a Rachel, a mí y finalmente a mis padres tartamudeantes y a su abogado. Parecía intensamente curioso. Alguacil, continúe, pero despacio. El alguacil, luciendo ligeramente incómodo bajo el repentino foco de atención, se aclaró la garganta.
Artículo 4. Un Ford Mustang Vintage de 1965, completamente restaurado, guardado en garaje, valor asegurado, $180,000. Otra ola de conmoción golpeó visiblemente a mis padres. La mano de mi padre se aferró al borde de su mesa, sus nudillos blancos. Ese coche era mi alegría secreta, un proyecto en el que había trabajado con un mecánico jubilado durante años, pagado en efectivo con ahorros cuidadosos. Vivía en un garaje alquilado al otro lado de la ciudad. Ellos pensaban que conducía un sedán sensato. Y lo hacía. El Mustang era para los domingos. Artículo 5. Continuó el alguacil, la lista ahora sintiéndose como una serie de detonaciones. Artefactos históricos variados y mapas antiguos adquiridos a través de distribuidores autorizados y ventas de bienes. Valor asegurado aproximado, $300,000. Artículo 6. Cartera de bonos municipales y corporativos. Valor aproximado, $400,000. Artículo 7. Cuentas de ahorro y corrientes líquidas. Saldo total aproximado, $150,000. Terminó y cerró la carpeta. El recuento final quedó suspendido en la silenciosa sala. Mi pequeña vida, mis elecciones poco prácticas, sumaban un patrimonio neto de más de $2,5 millones. Todo hecho por mí misma, todo adquirido silenciosa y pacientemente mientras ellos creían que apenas llegaba a fin de mes. El juez Harrison se inclinó hacia adelante, con los codos en el estrado. Señorita Shaw, dijo, su voz engañosamente tranquila, ¿le importaría explicar? Rachel se levantó, la viva imagen de la compostura. Ciertamente, su señoría. Lo que acaban de escuchar es un inventario verificado de los bienes de mi cliente, preparado por un tasador y auditor licenciado y aprobado por el tribunal. Cada artículo está documentado, asegurado y es propiedad legal de Emily West. La colección de textos y diarios raros es el resultado de una década de curaduría experta. La señorita West tiene un ojo reconocido en ciertos círculos académicos para documentos de fuentes primarias significativas. Su colección personal incluye cartas y diarios que han arrojado nueva luz sobre la historia industrial local. Ha prestado silenciosamente piezas a archivos universitarios para su estudio. No es un pasatiempo. Es una búsqueda académica con un valor financiero e histórico significativo. Se giró ligeramente, lanzando una mirada a mis padres. Este inventario demuestra varias cosas sin lugar a dudas. Primero, que Emily West no solo es financieramente competente, sino excepcionalmente astuta y disciplinada. Segundo, que la afirmación de los demandantes sobre su inmadurez financiera no solo es incorrecta, es una tergiversación grotesca. Y tercero, hizo una pausa, dejando que la implicación calara, plantea la inevitable pregunta del motivo. ¿Por qué dos individuos que enfrentan presiones financieras sustanciales buscarían el control sobre los asuntos de una hija que ha demostrado gestionar sus asuntos con un éxito espectacular? Bradford Cole estaba de nuevo en pie. Su señoría, esto es un truco, una emboscada de última hora. No teníamos conocimiento de estos supuestos bienes. Si existen, lo cual dudo, su procedencia debería ser. Su procedencia es impecable, abogado, interrumpió Rachel fríamente. Y su falta de conocimiento es el punto central. Presentaron esta petición basándose en la ignorancia y la presunción. Asumieron que porque sus clientes eligieron ser voluntariamente ciegos a la vida de su hija, no había nada que ver. Se equivocaron. El juez levantó una mano. Señor Cole, siéntese. Señorita Shaw, su cliente puede bajar por un momento. Me miró. Señorita West, ¿es esta su firma en los documentos de autenticación de este inventario? Levantó un papel que el alguacil le entregó. Lo miré. Sí, lo es, su señoría. Y afirma bajo pena de perjurio que esta lista es precisa y completa según su leal saber y entender. Sí, su señoría. Asintió lentamente, luego dirigió su mirada a mis padres. Su aplomo anterior estaba hecho añicos. Mi padre parecía furioso, mi madre pálida y confundida. La actuación había terminado. La cruda verdad estaba a la vista. Señor y señora West,
dijo el juez, su tono grave, su petición se basa en la afirmación de que su hija es incapaz de gestionar bienes de valor sustancial. Al tribunal se le acaba de presentar evidencia convincente de que no solo ha gestionado dichos bienes, sino que los ha acumulado de forma independiente. Además, parece que lo ha hecho mientras ustedes desconocían por completo su existencia. Esto socava gravemente su credibilidad como demandantes. Mi padre encontró su voz, el abogado en él luchando contra el shock. Su señoría, si estos bienes son reales, solo aumenta nuestra preocupación. Ese tipo de valor en manos de alguien sin experiencia en la gestión de patrimonio, es un objetivo para el fraude, para la manipulación. Ha sido reservada, ocultando esto a su propia familia. Eso en sí mismo es un signo de inestabilidad. O un signo de autopreservación, señor West, dijo el juez secamente. Miró a Rachel. Mencionó presiones financieras sobre los demandantes. Elaboré. Este era el as. Rachel no sonrió. Simplemente abrió una nueva carpeta. Su señoría, tenemos documentación aquí, de dominio público, que muestra que la residencia principal de los West está fuertemente apalancada con múltiples embargos. Tenemos registros de varias inversiones de alto riesgo que han fracasado significativamente en los últimos 18 meses. Más notablemente, tenemos notificación de una importante demanda por negligencia profesional presentada contra Sterling y Cole, que pone la sociedad del señor West y sus bienes personales en riesgo directo. Entregó copias al alguacil, quien las entregó al juez y a una hora Ceniciento Bradford Cole. Esta demanda, continuó Rachel, busca una indemnización por daños y perjuicios de más de $5 millones. Una curatela sobre una hija con bienes liquidables repentinamente revelados por valor de más de 2,5 millones sería un momento notablemente conveniente. La acusación no fue gritada. Fue declarada como una simple conclusión lógica. Las piezas del rompecabezas, una vez dispersas, ahora formaban una imagen devastadoramente clara. Mi madre emitió un pequeño sonido ahogado. Eso no es por qué. La queremos. Pero la mentira murió en el aire espeso de la sala. El rostro del juez era duro. Miró desde sus registros financieros a mi inventario, desde sus expresiones de pánico a la mía, tranquila. Bradford Cole intentó un último movimiento desesperado. Su señoría, pido que se desestime este supuesto inventario por ser perjudicial e irrelevante. La situación financiera de mi cliente no tiene nada que ver con sus temores legítimos por su hija. Tiene todo que ver, abogado, dijo el juez Harrison, su voz baja y final. Habla directamente de parcialidad y posible mala fe. La petición de curatela se basa en una premisa que ha sido refutada de manera concluyente. La señorita West no es incapaz. Es extraordinariamente capaz. La preocupación declarada de los demandantes se contradice con su demostrable ignorancia de la vida de ella y sus propios incentivos financieros apremiantes. Respiró hondo. He visto suficiente. La petición de curatela es. Nunca terminó la frase. Mi padre, en un movimiento nacido de pura rabia imprudente, se levantó y me señaló con un dedo tembloroso. Pequeña zorra mentirosa, rugió, su voz resonando en las paredes. Nos ocultaste todo esto. Después de todo lo que te dimos, nos lo debes. Era la verdad sin filtros. El núcleo de su sentimiento de derecho, expuesto en una sala de tribunal. Mi madre jadeó. Tomás. Pero era demasiado tarde. Los ojos del juez se volvieron fríos. Alguacil, dijo, su voz de repente afilada como una navaja, deténgalo inmediatamente. Que venga seguridad aquí ahora. El mandato del juez cortó el estallido de mi padre como una cuchilla. Que venga seguridad aquí ahora. Por un segundo, mi padre se quedó helado, su rostro amoratado por una mezcla de rabia y el horror creciente de lo que acababa de hacer. La fachada profesional no solo se había agrietado. Había explotado. La cruda y fea verdad era ahora una cuestión de registro judicial. Mi madre tenía ambas manos apretadas sobre la boca, sus ojos abiertos de terror. La pesada puerta de la sala se abrió de golpe, y dos oficiales de seguridad uniformados entraron, sus expresiones alertas y serias. Se movieron para interponerse entre nuestra mesa y la de mis padres, una encarnación física del abismo que acababa de abrirse de par en par.
El alguacil ya se había acercado al estrado del juez, en una postura protectora. El comportamiento del juez Harrison se había transformado de árbitro cansado a algo formidable. Miró a mi padre no como a un demandante, sino como a una perturbación en su sala. Señor West, dijo, su voz peligrosamente baja, siéntese. Y guarde silencio. Otro arrebato como ese y haré que lo saquen y lo retengan por desacato. ¿Me entiende? El pecho de mi padre subía y bajaba. Por un momento aterrador, pensé que podría discutir, pero la vista de los oficiales de seguridad, la finalidad severa en los ojos del juez, y probablemente el último ápice de su instinto de abogado se abrieron paso. Se desplomó en su silla, sus hombros cayendo. De repente parecía viejo, desinflado. La actuación no solo había terminado. El actor había sido expuesto y abucheado fuera del escenario. El juez entonces dirigió su mirada a Bradford Cole, que parecía desear que el suelo se lo tragara. Abogado, controle a su cliente. ¿O lo haré yo? Sí, su señoría. Mis más profundas disculpas, murmuró Cole, sin mirar a nadie a los ojos. El juez Harrison dejó que el silencio se alargara, permitiendo que el peso del momento se asentara sobre todos. Miró los documentos ante él, mi inventario a un lado, la evidencia de la desesperación financiera de mis padres al otro. Finalmente habló, sus palabras medidas y claras. Lo que se ha presentado en esta audiencia hoy es uno de los contrastes más marcados que he visto en mi sala. Por un lado, tenemos una petición que alega incapacidad basada en especulación, prejuicio y una profunda falta de conocimiento. Por otro, tenemos evidencia documentada no solo de capacidad, sino de una agudeza, disciplina y éxitos significativos. Miró directamente a mis padres. Señor y señora West, vinieron ante este tribunal pidiéndome que creyera que estaban motivados por una preocupación desinteresada. La evidencia sugiere lo contrario. Su ignorancia de la vida de su hija es voluntaria. Su propia angustia financiera proporciona un claro motivo alternativo para buscar el control sobre sus bienes. Y su reacción aquí hoy, dijo, mirando a mi padre, revela una actitud de derecho que está totalmente en desacuerdo con el papel de un protector. Mi madre comenzó a llorar en serio ahora, pero no eran las lágrimas delicadas y teatrales de antes. Eran sollozos ásperos y silenciosos que sacudían sus hombros. Eran lágrimas de vergüenza, de exposición, de un plan completamente destruido. El juez continuó, la petición de curatela se deniega, desestimada con sobreseimiento definitivo. La finalidad de la frase legal fue un clavo en el ataúd, con sobreseimiento definitivo significaba que no podían volver a presentarla por los mismos motivos. Se había acabado. Pero no había terminado. Miró a Rachel. Señorita Shaw, ha planteado serias dudas sobre la conducta de los demandantes. Presentar una petición de curatela frívola o maliciosa es un asunto serio. Abusa del proceso del tribunal y puede causar un daño profundo a la demandada. Desvió su mirada de nuevo hacia mis padres. Estoy ordenando una investigación formal sobre si esta petición fue presentada de mala fe. El tribunal examinará el momento, las alegaciones y las motivaciones detrás de ella. Podrían enfrentarse a sanciones. Recibirán noticias del tribunal sobre este asunto. La cabeza de mi padre cayó entre sus manos. Sanciones, una investigación formal. Su reputación, ya tambaleante por la demanda de negligencia, ahora enfrentaba un golpe judicial directo. El costo no solo sería financiero. Sería la aniquilación profesional. El juez Harrison entonces me miró. Su expresión se suavizó solo una fracción. Señorita West, el tribunal se disculpa por la dura prueba por la que ha pasado. Es usted claramente una mujer de considerable habilidad y carácter. Es libre de irse con la confianza del tribunal de que es más que capaz de gestionar su propia vida. Este caso está cerrado. Golpeó su mazo una vez. El sonido fue definitivo. La audiencia había terminado. El periodo inmediatamente posterior fue una neblina de silencio surrealista. El juez abandonó el estrado. Los oficiales de seguridad se quedaron, asegurando una salida pacífica. Rachel comenzó a guardar tranquilamente su maletín. Yo simplemente me quedé sentada, con las manos aún planas sobre la mesa, absorbiendo el repentino e inmenso silencio.
La guerra había terminado. Habíamos ganado, no solo ganado, habíamos aniquilado a la oposición. En la otra mesa, el caos servía en susurros. Bradford Cole le siseaba a mi padre. Te dije que mantuvieras la calma. ¿En qué estabas pensando? Mi padre estaba en silencio, mirando la veta de la madera de la mesa como si contuviera las respuestas a donde se había torcido su vida. Mi madre buscaba a tientas en su bolso, evitando todas las miradas. Rachel me tocó el brazo suavemente. Vamos, Emily. No los mires. No les hables. Solo sal. Me levanté. Sentía las piernas como si fueran de otra persona, pero me sostuvieron. Seguí a Rachel hacia la puerta. Al pasar por su mesa, no pude evitarlo. Eché un vistazo. Mi padre levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron. La furia todavía estaba allí, pero ahora estaba mezclada con algo más, algo peor. Una comprensión hueca y derrotada. Me vio de verdad por primera vez, no como su hija díscola, sino como una extraña que lo había superado por completo, una extraña con recursos y determinación que nunca imaginó. El conocimiento rompió algo en su mirada. Mi madre me miró. Su rímel corrido. Su rostro descompuesto. Emily, por favor, susurró. No me detuve. No dije una palabra. Salí de la sala detrás de Rachel, a través de las pesadas puertas, y hacia el pasillo luminoso y ordinario del juzgado. El contraste era discordante. La gente deambulaba hablando del tráfico, del almuerzo, de otros casos. La vida continuaba. Afuera, en las escaleras del juzgado, el sol de la tarde era cegador. Tomé una profunda y temblorosa bocanada de aire libre. Se había acabado. Rachel se volvió hacia mí, una rara y genuina sonrisa asomando a sus labios. Estuviste perfecta. Absolutamente perfecta. Nunca supieron que les golpeó. La colección, empecé, mi voz ronca por el desuso. Cuando me dijiste que lo tasara todo, no pensé. Que sería la bala de plata, terminó ella. Emily, tu disciplina construyó esa colección. Tu ojo para el valor encontró esas piezas. Tu paciencia las adquirió. Eso no fue suerte. Fue una prueba. Fue la refutación más elegante posible a todo su argumento. No solo gestionaste dinero. Construiste un legado que eran demasiado ciegos para ver. Me apretó el hombro. Ve a casa. Descansa. La investigación sobre su conducta procederá. Pero ese es mi trabajo ahora. Eres libre. Verdaderamente libre. Asentí. Las palabras me fallaban. La gratitud brotó tan fuerte que era casi dolorosa. Gracias, Rachel. Por todo. Te lo has ganado, dijo simplemente. Luego se fue, caminando de regreso hacia el edificio de cristal, una guerrera regresando de un campo victorioso. Me quedé sola en las escaleras durante mucho tiempo. La adrenalina comenzó a remitir, dejando un profundo y tembloroso agotamiento a su paso. Pero debajo del agotamiento, algo nuevo se agitaba. No era felicidad, todavía no. Era una profunda y sísmica sensación de paz. El veredicto fue más que una decisión legal. Fue una validación, una declaración gritada desde un estrado de autoridad: eres competente. Estás completa. Eres libre. La jaula que habían intentado construir a mi alrededor, hecha de sus dudas, sus proyecciones y sus necesidades, no solo había sido abierta. Se había demostrado que nunca tuvo una puerta. Había estado fuera de ella todo el tiempo. Ellos eran los que estaban atrapados dentro de sus propias ilusiones desmoronadas. Subí a mi sedán sensato y conduje, no a mi apartamento, sino al garaje alquilado al otro lado de la ciudad. Usé la llave, subí la puerta. Allí estaba ella, bajo una suave funda. Mi Ford Mustang de 1965, de un profundo verde bosque. Le quité la funda y simplemente la miré. Esto también era una parte de mí que nunca conocieron. Una alegría secreta, un testimonio de paciencia y pasión. Pasé una mano por el impecable parachoques cromado.
Por primera vez desde que llegó el sobre, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, privada, real. Luego volví a mi sedán y conduje a casa. A mi hogar. A mi vida. Los primeros días después de la audiencia pasaron en una extraña y líquida calma. Era como si un ruido ensordecedor que había sido mi zumbido de fondo constante se hubiera apagado de repente, dejando un silencio tan profundo que era casi ruidoso. Volví al trabajo en la sociedad histórica. La señora Patterson me miró, me dio una taza de té terriblemente fuerte y dijo: «Ni se te ocurra intentar darme las gracias. Vuelve a catalogar las cartas de Henderson. Son un desastre». Fue lo más amable que pudo haber hecho. La normalidad, la demanda de mi competencia, fue un bálsamo. La noticia, por supuesto, no se quedó en la sala del tribunal. Willow cree que es un mundo pequeño en una gran ciudad. Los susurros viajaron por el club de campo, el bufete de abogados, los círculos sociales de mis padres. La historia mutó con cada narración, un dramático enfrentamiento en la sala, una fortuna oculta, un juez amenazando con sanciones. Escuché fragmentos a través de Rachel, que se mantenía vigilante. El bufete de mi padre, ya tambaleándose por la demanda de negligencia, comenzó a distanciarse de él. Las revisiones de socios se pospusieron indefinidamente. Los buitres estaban al acecho. No supe nada de mis padres. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una carta. El silencio de ellos era diferente ahora. Antes era un arma de desaprobación. Ahora era el silencio de un ejército derrotado retirándose del campo. Ya no tenía poder sobre mí. Luego, una semana después de la audiencia, mi hermano Brandon apareció en mi apartamento. Abrí la puerta para encontrarlo allí, luciendo incómodo de una manera que nunca había visto. Brandon siempre había sido el niño de oro, reflejando sin esfuerzo los valores de nuestros padres. Trabajaba en finanzas, vivía en un elegante apartamento en el centro, salía con mujeres cuyas sonrisas eran tan pulidas como sus bolsos. No éramos cercanos. Éramos satélites en diferentes órbitas, cruzándonos ocasionalmente con un asentimiento. Emily, dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Puedo pasar? Dudé, luego me hice a un lado. Entró, su mirada recorriendo mi salón, observando las estanterías, el arte, la calidez confortable y vivida del lugar. Parecía un turista en un país extranjero. Bonito lugar, dijo. Las palabras huecas. ¿Qué quieres, Brandon? Finalmente me miró y vi una genuina confusión allí. ¿Solo? Escuché lo que pasó. Mamá y papá están destrozados. ¿La casa? Se habla de tener que venderla. Los honorarios legales de su caso, la investigación que ordenó el juez. Es mucho. No dije nada. Esperé. Se movió inquieto. Dijeron que tenías una colección que valía mucho dinero. Que nunca le dijiste a nadie. Así es. ¿Por qué? La pregunta brotó de él, lastimera y casi infantil. Y ahí estaba el núcleo de su visión del mundo. La familia como una entidad monolítica con derecho a todos los secretos, todos los bienes, todas las vidas. Sentí una repentina e inesperada punzada de lástima por él. Era un producto de la misma fábrica, pero nunca había cuestionado la línea de montaje. Brandon, dije suavemente, si se lo hubiera dicho, ¿qué crees que habría pasado? Abrió la boca y la cerró. La respuesta era obvia. Se habrían apoderado. Me habrían dicho cómo gestionarla, a quién vendérsela, cómo invertir las ganancias. La habrían absorbido en el desmoronado edificio de su propio estatus. Mi independencia, mi logro silencioso, se habría convertido en solo otro activo en su cartera. No se trataba de ocultárselo a la familia, dije. Se trataba de que fuera mío, algo que construí para mí, por mí misma. Nunca mostraron ningún interés en mi vida, Brandon. No en las partes reales. Solo estaban interesados en la versión de mí que encajaba en su narrativa. La colección no encajaba, así que no existía para ellos. Se hundió en mi sofá, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Papá está diferente. Está enfadado,
Pero es como si se le hubiera ido todo el aire. Mamá solo llora. Sigue diciendo que no entiende que hizo mal. No me vio, dije. La verdad, simple y cruda. Eso es lo que hizo mal. Nos sentamos en silencio por un minuto. El abismo entre nosotros se sentía vasto, pero por primera vez, no era hostil. Era solo un hecho. Querían que viniera a hablar contigo, admitió, sin mirarme, para ver si había alguna manera de arreglar las cosas. De ayudarlos. Por supuesto que lo hicieron. Los viejos hábitos tardan en morir. Incluso en la derrota, enviaron a su emisario. No hay nada que arreglar, Brandon, dije. El tribunal lo arregló. No necesitan mi ayuda. Necesitan enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, igual que yo. Asintió lentamente, no en acuerdo, sino en comprensión. Estaba empezando a ver la forma del nuevo mundo, uno en el que yo no era una subordinada, sino un estado soberano separado. Van a perder la casa, dijo de nuevo, casi para sí mismo. Siento oír eso, dije, y descubrí para mi sorpresa que en parte lo sentía. No sentía pena por la pérdida de un símbolo, pero sentía pena por el dolor de la caída, aunque fuera autoinfligida. Era una especie de pena distante y desapegada. Se levantó para irse. En la puerta, se giró. Ese coche, el Mustang. ¿Es realmente del 65? Una pequeña y genuina sonrisa asomó a mis labios. Sí, lo es. Sacudió la cabeza, con una mirada desconcertada, casi burlona, en su rostro. Nunca supe que te gustaban los coches. Hay muchas cosas que nunca supiste, dije amablemente. Se fue, y me quedé sola de nuevo con mi silenciosa victoria. Su visita me aclaró algo. La batalla estaba ganada, pero las secuelas eran un país que tendría que navegar sola. Mi familia, como la había conocido, se había ido. Lo que quedaba eran individuos con los que tendría que aprender nuevas formas de relacionarme, si es que lo hacía, desde una posición de fuerza inquebrantable. Unos días después, Rachel llamó. Su voz era enérgica, con satisfacción. La investigación del tribunal avanza rápidamente. El juez no se anda con rodeos. Tus padres se enfrentan a sanciones financieras significativas por la presentación de mala fe. No los arruinará, pero combinado con sus otros problemas, forzará un cambio de estilo de vida importante. La casa definitivamente saldrá al mercado. Bradford Cole también se enfrenta a una revisión disciplinaria del Colegio de Abogados por su papel en esto. Era justicia, fría y procesal. No me produjo emoción, solo una sensación de finalidad apropiada. Hay una cosa más, dijo Rachel. Un periodista del Gazette se enteró del caso. El ángulo de la fortuna oculta en los archivos es aparentemente irresistible. ¿Quiere hablar contigo? Normalmente diría que no, pero podría ser una oportunidad para controlar la narrativa, para contar tu versión en tus propios términos. Lo pensé. La idea de la publicidad hacía que mi alma reclusiva se encogiera. Pero Rachel tenía razón. La versión de mis padres sobre mí, la hija inestable e incapaz, aún podría persistir en susurros. Esta era una oportunidad para redefinirme públicamente, no como una víctima o una avara secreta, sino como lo que era, una archivista, una coleccionista, una mujer que construyó una vida de significado tranquilo. Lo haré, dije. La entrevista se fijó para un sábado por la tarde en la Sociedad Histórica. La periodista, una mujer llamada Jessica con ojos inteligentes y un comportamiento no amenazante, no preguntó sobre el caso judicial directamente al principio. Preguntó sobre mi trabajo. Le mostré los archivos, le expliqué la magia de sostener una carta escrita hace 200 años. Hablé de la importancia de preservar las historias ordinarias. Su interés era genuino. Finalmente, abordó el tema. Los documentos del tribunal mencionan una notable colección personal que parece contradecir la imagen de alguien que necesita protección. Respiré hondo. La colección no era una estrategia de inversión, dije. Era un paralelo a mi trabajo. Se trataba de preservar fragmentos de historia que me hablaban. El valor fue un subproducto del cuidado y el tiempo.
Mis padres veían el mundo en términos de estatus y transacciones. No podían entender que algo pudiera ser a la vez personalmente significativo y financieramente valioso. Asumieron que si era valioso, debía ser gestionado a su manera, y si era personal para mí, debía ser trivial. Jessica asintió, tomando notas. ¿Y ahora, qué sigue para Emily West? Miré alrededor del tranquilo archivo, las estanterías que contenían siglos de secretos e historias. Lo mismo que antes, dije, y era la verdad. Mi trabajo, mi hogar, mi vida. Quizás con un poco menos de ruido. El artículo salió la semana siguiente. El titular decía, la fortuna del archivista, silencio, secretos y seguridad hecha a sí misma. Era respetuoso, matizado. Me pintaba como una profesional dedicada y una persona astuta, y enmarcaba el caso judicial como un brutal choque entre el control anticuado y la autonomía moderna. Fue la pieza final del ajuste de cuentas. Mi verdad era ahora parte del registro público también. Ese fin de semana, hice algo que no había hecho en años. Saqué el Mustang del garaje. No tenía un destino. Simplemente conduje. El profundo ronroneo del motor, una prueba tangible de mis propias fortalezas ocultas. Salí de la ciudad hacia sinuosas carreteras rurales. El viento en mi pelo, el sol en el capó. Estaba sola, pero no me sentía sola. Era libre. Había recuperado mi vida. No solo en el tribunal, sino en mi propia alma. La niña pequeña que se escondía en el armario finalmente estaba completamente en casa. Ganar una guerra no significa que el suelo deje de moverse. En las semanas siguientes, los temblores de la sala del tribunal llegaron más lejos de lo que nunca imaginé. El artículo en el Gazette fue como lanzar una piedra a un estanque en calma. Las ondas se movieron hacia afuera, tocando costas que ni siquiera sabía que existían. La primera onda fue profesional. Empecé a recibir correos electrónicos, no de periodistas, sino de universidades, pequeños museos, fundaciones históricas. El artículo había mencionado el enfoque de mi colección en la historia industrial local. Un profesor de la Universidad Estatal escribió preguntando si estaría interesada en colaborar en una exhibición digital. El director de un museo del ferrocarril se preguntaba si tenía algún material relacionado con los primeros estudios de trenes. Mi tranquila experiencia, antes conocida solo por la señora Patterson y unos pocos investigadores dedicados, era ahora un asunto de registro público profesional. Ya no era solo Emily la archivista. Era Emily West, coleccionista y erudita reconocida. Fue aterrador y emocionante. Dije que sí a la exhibición digital. Se sintió como el siguiente paso natural en la vida que había construido. La segunda onda fue personal y más complicada. Llegó en forma de un mensaje en un sitio de redes profesionales de una mujer llamada Jennifer. Estimada señorita West, comenzaba. Leí el artículo sobre usted con particular interés. Mi tía, Eleanor Cole, fue la secretaria de Bradford Cole durante 20 años. Se jubiló el año pasado. Tiene algunas cosas que siente que usted debería saber sobre el bufete de su padre y sus prácticas. Está dispuesta a hablar con usted si usted está dispuesta a escuchar. Mi corazón dio un latido lento y pesado. La secretaria de Bradford Cole. Esta era una onda desde las profundidades del propio campamento enemigo. Lo discutí con Rachel. Sus ojos se iluminaron con un feroz interés depredador. Esto podría ser crítico para la investigación del tribunal sobre su conducta, y podría darnos una imagen más clara de su mentalidad cuando presentaron la petición. Procede, pero ten cuidado. Reúnete en un lugar público. Puedo tener a alguien cerca si te sientes incómoda. Me reuní con Jennifer y su tía Eleanor en una tranquila tetería en un barrio neutral. Eleanor rondaba los 60, con ojos agudos y amables y un aire práctico. No perdió el tiempo. Trabajé para Bradford Cole desde que era socio junior, dijo, su voz baja pero clara. Me agradó durante mucho tiempo. Pero estos últimos años, el bufete cambió. La presión era inmensa. El ejercicio de su padre era agresivo. Cuando se presentó esa demanda por negligencia, el pánico fue palpable. Bradford estaba desesperado por mantener a flote a su amigo y socio más antiguo.
Tomó un sorbo de té. Unos 2 meses antes de que presentaran la petición contra usted, llevé unos papeles al despacho de Bradford. Él y su padre estaban hablando. La puerta estaba entreabierta. Oí a su padre decir, tiene que haber algo que podamos aprovechar. Ella siempre ha sido el eslabón débil emocionalmente. Podemos enmarcarlo como preocupación. Bradford dijo, es arriesgado, Thomas. Si lucha. Su padre lo interrumpió. No luchará. Nunca lucha. Cederá. Y una vez que tengamos la curatela, podemos liquidar discretamente. Será suficiente para resolver la demanda y refinanciar todo. Solo necesitamos que el tribunal la vea a nuestra manera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire fragante de la tetería, feas y precisas. Era la confirmación que no sabía que necesitaba. No se trataba solo de codicia o control en un sentido vago. Era un plan específico y calculado para usarme como una escalera de incendios financiera. Mi supuesta debilidad era la piedra angular de su estrategia. Eleanor me miró con profunda simpatía. Lo siento, querida. Cuando leí ese artículo y vi lo equivocados que estaban sobre ti, no pude quedarme callada. Ya he prestado declaración al investigador del colegio de abogados, pero quería que lo escucharas de mí. No eras solo una hija a la que no entendían. Eras un objetivo. Le di las gracias, con la garganta apretada. Sus palabras fueron un regalo, una especie de cierre brutal. El misterio de por qué ahora estaba resuelto. Era la demanda por negligencia, el reloj en marcha. Yo era el fondo de emergencia al que pensaron que podían acceder con un mazo legal. La tercera onda fue la más sorprendente. Vino de mi hermano Brandon de nuevo. Esta vez no vino a mi apartamento. Llamó. Emily, dijo, su voz tensa. He estado investigando un poco mis propias finanzas, las cosas de la familia. Papá me hizo Theo firmar algunas cosas. Préstamos. Nunca miré realmente los detalles. Solo firmé donde me dijo. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Estoy en problemas. No como ellos, pero es un desastre. Y me di cuenta de que no tengo idea de cómo gestionarlo. Nunca he tenido que hacerlo. El niño de oro estaba descubriendo que su dorado se estaba pelando, revelando un frágil yeso debajo. Estaba enfrentando las consecuencias de su propia pasividad. No espero nada de ti, se apresuró a decir. Ni dinero, ni nada. Pero, ¿cómo aprendiste a hacer todo esto? A gestionar todo. ¿Sola? La pregunta fue tan sincera, tan despojada de su arrogancia habitual, que me desarmó. No pedía un rescate. Pedía un mapa. Por primera vez en nuestras vidas, me veía no como una rival o una decepción, sino como alguien que sabía algo que él no. Empieza por mirar los números, Brandon, dije, mi tono más suave de lo que nunca había usado con él. Todos ellos, incluso los que dan miedo. Coge un cuaderno y anótalo todo, cada deuda, cada activo, cada costo mensual. Deja de firmar cosas que no entiendes y haz un plan, un paso a la vez. No es magia. Es solo atención. Hablamos durante 1 hora. Le di los nombres de algunos asesores financieros de solo honorarios de buena reputación. Le hablé de herramientas de presupuesto. No resolví sus problemas, pero le di las primeras herramientas para empezar a resolverlos él mismo. Al final de la llamada, se quedó en silencio por un momento. Gracias, Emily, dijo, y sonó real. Yo. Lo siento por todo. No fue una reconciliación dramática. Fue un puente tentativo y frágil que se lanzaba sobre el abismo. Podría no aguantar, pero existía. La onda final fue interna, y la más profunda de todas. Con las batallas externas remitiendo, tuve que enfrentar el silencio dentro de mis propias paredes. La adrenalina de la lucha había enmascarado un profundo pozo de dolor. No por los padres que tuve, sino por los padres que nunca tuve. Los que habrían estado orgullosos de mi colección, que me habrían ayudado a restaurar el Mustang, que habrían visto mi vida tranquila como un triunfo, no un fracaso. Esa pérdida, la pérdida de un sueño que había albergado en secreto desde la infancia, finalmente me golpeó.
La dejé venir. Me senté en mi tranquilo apartamento y lloré, no por lo que hicieron, sino por lo que nunca podrían ser. Y en ese llanto, encontré una extraña especie de limpieza. Estaba de luto por un fantasma, y una vez de luto, perdió su poder para atormentarme. El espacio que dejó atrás no estaba vacío. Simplemente estaba libre. Libre para ser llenado con mis propias elecciones, mis propias relaciones, mi propia definición de familia. Una tarde, la señora Patterson me invitó a cenar. No como jefa, sino como amiga. Su casa era desordenada y cálida, llena de gatos, libros y el olor a pollo asado. Comimos y hablamos de trabajo, de historia, de nada importante. Cuando me iba, me abrazó, un abrazo rápido y feroz. Lo hiciste bien, chica, murmuró en mi hombro. Ahora ve y vive tu vida. Y, por el amor de Dios, trae ese Mustang algún día. Quiero dar una vuelta. Conduje a casa esa noche, las luces de la ciudad brillando a mi alrededor, y me di cuenta de que las ondas no eran solo perturbaciones. Eran el mundo reorganizándose alrededor del nuevo hecho sólido de mí. Ya no era la hija invisible, la víctima silenciosa. Era una persona con una reputación, una posición profesional, una historia familiar complicada y una paz ganada a pulso. Las ondas seguirían llegando, pero ahora yo era la piedra en el centro. Estaba estable. Estaba aquí, y apenas empezaba a entender lo que eso significaba. La paz, descubrí, no era un estado pasivo. Era algo que se construía, como una casa. Con los escombros de las viejas batallas despejados, finalmente tuve el espacio y la tranquilidad para sentar una nueva base. No para la defensa, sino para una vida que fuera verdaderamente mía. El primer ladrillo fue mi hogar. Durante 5 años, mi apartamento había sido un santuario, pero también llevaba las sutiles marcas de una fortaleza, un lugar para retirarse del mundo. Decidí cambiar eso. Nada drástico. No lo vendí ni me mudé. Lo hice más mío. Finalmente colgué el gran mapa antiguo enmarcado de la ciudad que había comprado años atrás y que nunca me había atrevido a poner, pensando que era demasiado audaz. Compré un nuevo sillón profundamente cómodo solo para leer, no para preocuparme. Comencé un pequeño jardín de hierbas en el alféizar de la cocina. Eran actos pequeños, pero cada uno se sentía como una declaración: me quedo. Estoy prosperando aquí. El segundo ladrillo fue mi trabajo, que comenzó a evolucionar de maneras emocionantes. La colaboración con la universidad en la exhibición digital, titulada Voces del Horno, las historias humanas del crecimiento industrial, le dio a mis habilidades de archivista un nuevo lienzo. No solo estaba preservando documentos. Estaba curando una narrativa, tejiendo cartas de trabajadores de fábricas, esquemas de ingenieros y recortes de periódicos para contar una historia más grande que cualquier pieza individual. El profesor, el Dr. Mitchell, me trató como a una colega. Tu ojo para el tejido conectivo es excepcional, Emily, dijo durante una de nuestras sesiones de planificación. Fue un tipo diferente de validación, pura y profesional, y significó más que cualquier elogio familiar forzado. El tercer y más inesperado ladrillo fue la comunidad. El artículo y la notoriedad del caso judicial tuvieron un efecto extraño. La gente en la sociedad histórica, voluntarios con los que había trabajado durante años, comenzaron a hablarme de manera diferente, no con lástima o chismes, sino con un nuevo respeto. Algunos incluso me confiaron sus propias luchas familiares. Me convertí, en pequeña medida, en una persona que otros veían como fuerte. Era un papel que nunca había imaginado para mí, pero descubrí que no me encogía ante él. Escuchaba. No siempre tenía respuestas, pero podía ofrecer un oído tranquilo y comprensivo. Al dar eso, descubrí que me sentía menos sola. Luego estaba Brandon. Nuestro puente se mantuvo. Siguió mi consejo, contrató a uno de los asesores financieros que le recomendé y comenzó el lento y doloroso proceso de desenredarse del barco que se hundía de mis padres. Me llamaba cada pocas semanas, no para pedir nada, sino para informar del progreso. Vendí el apartamento, dijo una noche, sonando agotado pero lúcido. Era demasiado. Estoy alquilando un lugar más pequeño en el centro, más cerca del trabajo. Está bien, es simple.
No había autocompasión en su voz, solo una fatigada aceptación. Estaba aprendiendo resiliencia, y eso lo estaba volviendo humilde de una manera que lo hacía casi agradable. Nunca preguntó por nuestros padres directamente, y yo nunca ofrecí información. Pero un día dijo, mamá llamó. Me preguntó si había hablado contigo. Le dije que sí. Ella solo dijo, ah. Y luego cambió de tema. La información era neutral, pero contaba una historia. El tema de mí era ahora una puerta cerrada en su mundo. Era una puerta que ellos habían cerrado, pero yo era la que había tirado la llave. El trabajo de Rachel llegó a su propia conclusión. La investigación del tribunal encontró que la petición había sido presentada de mala fe. Se ordenó a mis padres que pagaran una parte significativa de mis honorarios legales y una multa separada al tribunal. No fue ruinosa, pero fue otra piedra pesada en la balanza que se inclinaba en su contra. La revisión disciplinaria para Bradford Cole aún estaba pendiente, pero Rachel me dijo que su reputación estaba por los suelos. La comunidad legal, al parecer, tenía poca tolerancia hacia uno de los suyos que intentaba usar los tribunales como arma contra un miembro de la familia. La justicia, a su manera seca y burocrática, fue servida. Con la tormenta legal y financiera asentándose, dirigí mi atención a la única parte de mi vida que se sentía como un asunto pendiente, mi colección. Había sido mi secreto, luego mi escudo, luego mi revelación. Ahora necesitaba decidir qué iba a ser, un tesoro acumulado, una inversión o algo más. Invité al Dr. Michei y a una curadora del Museo Histórico Estatal a mi apartamento. Se sintió vulnerable abrir esta parte más privada de mi mundo al escrutinio profesional. Pasamos una tarde revisando las cajas cuidadosamente almacenadas y las vitrinas climatizadas. La curadora, una mujer llamada Sara con manos delicadas, manejó un diario de viaje encuadernado en cuero de 1880 con algo parecido a la reverencia. Esto es extraordinario, murmuró. El nivel de detalle diario es un registro social de valor incalculable. Al final de la visita, me hicieron una propuesta, no comprar la colección, sino albergar una parte significativa de ella en un préstamo a largo plazo en el museo, como pieza central de una nueva exhibición permanente sobre la industria estatal. Yo conservaría la propiedad, pero se preservaría en condiciones ideales, sería estudiada por académicos y vista por el público. Las piezas más personales, los diarios que se sentían como amigos, podría quedármelas. Era la solución perfecta. Mi colección dejaría de ser una fortuna secreta y comenzaría a ser un legado compartido. Cumpliría su propósito, contar historias a una escala mucho mayor de lo que yo podría sola. Dije que sí. El día que los transportistas vinieron a empacar cuidadosamente las piezas seleccionadas fue agridulce. Vi cómo las cajas que yo misma había llevado a casa con tanta emoción privada eran sacadas a una furgoneta especializada. Pero la tristeza era limpia, como el dolor después de un buen trabajo. No estaba perdiendo algo. Le estaba dando una vida nueva y más grande. Esa noche, mi apartamento se sentía diferente, más ligero. Los fantasmas del secretismo se habían ido. El espacio que quedaba estaba lleno solo de mi presente. Me preparé una cena sencilla y la comí en la mesa de mi cocina, mirando las luces de la ciudad. El silencio ya no era el silencio del escondite. Era el silencio de la satisfacción. Unos días después, hice algo que había estado posponiendo. Llevé el Mustang a casa de la señora Patterson. Me estaba esperando en su porche, con una sonrisa en la cara. Ya era hora, gritó. La llevé a dar un paseo por la carretera del río, el motor un ronroneo satisfecho. Gritó de alegría cuando aceleramos en un tramo abierto. ¿Sabes, Emily?, gritó por encima del viento, siempre supe que tenías un poco de fuego dentro. Me alegro de que el resto del mundo finalmente pueda verlo. Me reí, un sonido real y libre perdido en el torbellino de aire. Tenía razón. El fuego siempre había estado allí, contenido y cuidadoso, calentándome durante los años fríos. Ahora estaba al descubierto, no como un incendio destructivo, sino como una llama constante y sostenible. La nueva base estaba sentada. Estaba construida sobre la verdad, la competencia, las conexiones elegidas. Era lo suficientemente fuerte como para soportar lo que viniera después.
Por primera vez en mi vida, no miraba por encima del hombro a lo que me perseguía, ni hacia adelante a lo que necesitaba escapar. Simplemente estaba aquí, en el sólido y soleado presente, construyendo una vida. Y era más que suficiente. Una base, no importa cuán sólida, aún puede ser puesta a prueba. La prueba llegó un lluvioso jueves por la noche, unos 3 meses después de que el museo se llevara la mayor parte de mi colección. La tormenta se había convertido en una llovizna gris constante, y yo estaba acurrucada en mi sillón, con un libro en mi regazo y una taza de té humeante en la mesita. El mundo fuera de mis ventanas era un borrón de pavimento mojado y luces de la calle relucientes. Era el tipo de noche que te hacía agradecer tener paredes y un techo. El timbre de la puerta principal del edificio sonó agudo e intrusivo en el silencio. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. La señora Patterson habría llamado. Brandon habría enviado un mensaje. Dejé mi libro y me acerqué al intercomunicador. Sí. No hubo respuesta al principio, solo el sonido hueco de la lluvia. Luego una voz, tensa y vagamente familiar. Emily. Soy tu madre. Las palabras no tuvieron sentido por un segundo. ¿Mi madre? ¿Aquí? ¿En mi edificio, bajo la lluvia? Un entumecimiento frío se extendió desde mi pecho hacia afuera. Me quedé helada, mi dedo flotando sobre el botón de hablar. Por favor. Su voz llegó de nuevo, diminuta a través del altavoz. Sonaba débil, apagada. ¿Solo? Necesito hablar contigo. 5 minutos. Cada instinto que Rachel me había inculcado gritaba que dijera que no, que le dijera que se fuera, que la dirigiera a mi abogado. Esto era un límite, el más importante. Pero otra parte de mí, la parte que acababa de terminar de construir una nueva base de mi propia fuerza, sintió una curiosidad morbosa. ¿Qué podría querer ahora? Las vías legales estaban cerradas. El dinero estaba fuera de su alcance. ¿Qué actuación quedaba? 5 minutos, dije al intercomunicador, mi voz plana. Le abrí. Desbloqueé la puerta de mi apartamento, pero la dejé cerrada. Necesitaba la barrera. Escuché los pasos lentos y vacilantes subiendo las escaleras. No había tomado el ascensor. Y luego, un suave golpe. Respiré hondo, giré el pomo y abrí la puerta. La mujer en mi umbral era un fantasma de Susan West. Estaba empapada, su gabardina color crema oscurecida por la lluvia, su cabello pegado al cuero cabelludo. No llevaba maquillaje, y sin él, parecía 10 años mayor, las líneas en su rostro grabadas por algo más profundo que el tiempo. Aferraba un pequeño bolso mojado. No intentó entrar, solo se quedó allí, temblando ligeramente, con los ojos enormes y perdidos. Estás mojada, dije, afirmando lo obvio porque no se me ocurría nada más. Caminé desde la parada del autobús, dijo, como si eso lo explicara todo. Tal vez lo hacía. La Susan West que conocía no tomaba autobuses. Di un paso atrás. Entra. Estás goteando en la alfombra del pasillo. Entró lentamente, sus ojos escaneando mi apartamento con un hambre que no tenía nada que ver con posesiones. Buscaba algo, algunas pistas, un ancla. Vio el mapa antiguo, el nuevo sillón, el jardín de hierbas. Su mirada se detuvo en los espacios vacíos de mis estanterías donde solía estar la colección. No dijo nada. Siéntate, dije, señalando la mesa de la cocina. No ofrecí el salón. Se sentía demasiado íntimo. Tomé una toalla limpia del armario de la ropa blanca y se la di. La tomó, secándose el pelo mecánicamente. Permanecí de pie, apoyada en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados. La distancia entre nosotras era solo de unos pocos metros, pero se sentía continental. El silencio se alargó, lleno solo por el tamborileo de la lluvia. Finalmente, habló, sin mirarme, su voz un susurro crudo. Vendimos la casa ayer. La mudanza viene la próxima semana. Estamos alquilando un apartamento en Brookside. Brookside era un suburbio decente y sin nada especial, muy lejos de Willow Creek. Asentí. Me enteré. Se estremeció,
como si mi simple conocimiento fuera una acusación. Tu padre. Lo ha llevado muy mal. No sale del estudio. Simplemente se sienta con las persianas bajadas. Levantó la vista entonces, sus ojos nadando en una confusión tan profunda que era casi infantil. Emily. ¿Qué pasó? ¿Cómo se torció todo tanto? La pregunta fue tan impresionante en su falta de autoconciencia que casi me reí. En cambio, una claridad fría y nítida se apoderó de mí. Realmente no lo sabía. En su narrativa, eran las víctimas de un mundo que inexplicablemente se había vuelto contra ellos, de una hija que ¿se había vuelto demasiado competente, había existido con demasiado éxito en sus propios términos? Viniste hasta aquí para preguntarme eso, dije, mi voz tranquila. Intentaste que un tribunal me declarara mentalmente incompetente para poder vender todo lo que poseo para pagar tus deudas. El tribunal lo vio. Eso es lo que pasó. Ella negó con la cabeza, no en negación, sino en desconcierto. Estábamos tratando de ayudarte. De protegerte. Siempre necesitaste orientación. Necesitaba padres, dije suavemente. No guías, no gerentes. Padres que me vieran. Nunca lo hicisteis. Visteis un reflejo. Y cuando dejé de reflejar lo que queríais, intentasteis borrar el espejo. Se le escapó una lágrima, trazando un camino limpio a través del agua de lluvia en su mejilla. Te queríamos. ¿Lo hicisteis? La pregunta quedó suspendida en el aire. No la hice con ira, sino con una genuina curiosidad final. ¿O amabais la idea de una hija que pudierais moldear? Porque la mujer que soy, la que construyó esta vida. Nunca la habéis amado. Ni siquiera la habéis conocido. No tuvo respuesta. Simplemente se miró las manos, retorciendo la toalla húmeda. La actuación estaba completamente ausente. Estos eran los restos crudos y sin guión que había debajo. Era casi más inquietante que sus perfectas lágrimas en el tribunal. ¿Por qué estás aquí, mamá? Usé la palabra deliberadamente, para ver si todavía encajaba. Se sentía como una etiqueta para una extraña. Tomó un suspiro tembloroso. Quería ver dónde vivías. Quería entender. Y quería darte esto. Buscó a tientas en su bolso mojado y sacó una pequeña caja de joyas de terciopelo. Era vieja, gastada en los bordes. La deslizó por la mesa hacia mí. Era de mi madre. Tu abuela. Me lo dejó a mí. Iba a dártelo algún día. Creo que ese día es ahora. No la toqué. No quiero tus joyas. No es una disculpa, dijo rápidamente, como si leyera mi mente. Sé que no puede serlo. Es solo que pertenece contigo. No en algún almacén. Le habrías gustado, ¿sabes? A la abuela Grace. Ella también era callada. Le gustaban las cosas viejas. Una débil sombra de sonrisa tocó sus labios y se desvaneció. Pensaba que yo era demasiado ruidosa, demasiado preocupada por lo que pensaba la gente. La ironía era tan densa que era sofocante. Finalmente extendí la mano y cogí la caja. La abrí. Dentro, sobre un lecho de seda desvaída, había un simple colgante, una hoja de roble de plata, delicadamente grabada. Era hermoso en su simplicidad. No era nada que mi madre usaría jamás. Gracias, dije, porque era lo único educado que decir. Cerré la caja y la dejé de nuevo sobre la mesa. Se quedó entre nosotras, un puente diminuto e inadecuado sobre un desfiladero imposible. Se levantó, sus 5 minutos evidentemente habían terminado. Parecía aún más pequeña, de pie allí, goteando, en mi cocina. Me iré, dijo. Dio un paso hacia la puerta, luego se detuvo. Brandon dice que te va bien. Que eres feliz. Lo soy. Asintió, absorbiendo esto como un dato de un noticiero extranjero. Bien. Eso es bueno. Alcanzó el pomo de la puerta, luego se volvió una última vez. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo fugaz, vi no a mi madre, sino a una mujer mirando una puerta cerrada de la que había tirado la llave.
Lo siento, Emily, susurró. Y por primera vez, no sonó como una frase de guión. Sonó como una confesión sin esperanza de absolución. Luego se fue, sus pasos retrocediendo suavemente por las escaleras. Me quedé en el repentino silencio de mi apartamento, la lluvia ahora el único sonido. Miré la pequeña caja de terciopelo en mi mesa. No la abrí de nuevo. La cogí y la puse en un cajón de mi dormitorio, fuera de la vista. No era un tesoro ni un recuerdo. Era un artefacto, una pieza de una historia que ya no era mía para cargar. La invitada no deseada había venido y se había ido. No había traído drama, ni nuevas demandas, solo una tristeza profunda e inquietante. Pero no había resquebrajado mi base. Si acaso, su visita me había mostrado su fuerza. Había enfrentado al fantasma de lo que fue, había escuchado su confusión y solo había sentido una lástima distante. El pasado ya no tenía poder aquí. Volví a mi sillón, cogí mi libro y tomé un sorbo de té ahora tibio. La historia en las páginas era mucho más real para mí ahora que la que acababa de salir por mi puerta. Estaba en casa, y finalmente estaba en paz. La primavera llegó, no con una fanfarria dramática, sino con una insistencia suave. Las lluvias grises dieron paso a una suave luz solar verde que se derramaba por mis ventanas y hacía que las hierbas de mi alféizar parecieran brillar. La ciudad se sacudió su abrigo de invierno y la vida se movió a un nuevo ritmo tranquilo. Mi ritmo. La exhibición del museo, Voces del Horno, se inauguró ante una pequeña multitud de académicos, aficionados a la historia y ciudadanos curiosos. Me quedé en la parte de atrás de la galería, sin ser vista, observando a la gente mirar las vitrinas que contenían pedazos de mi corazón. Vi a una joven estudiante inclinarse, trazando con los ojos las líneas de la caligrafía a lápiz de un trabajador de fábrica. Escuché a un hombre mayor señalar un esquema a su nieto. Mira, así es como construyeron el puente por el que pasamos. Mi colección, mi pasión secreta, era ahora una conversación pública. Estaba dando contexto, provocando conexión. Ese era su verdadero valor, mucho más allá de cualquier tasación. El doctor Michei me encontró y me apretó el brazo. Tú hiciste esto, dijo. Negué con la cabeza. Lo hicimos, y lo decía en serio. El trabajo en la sociedad histórica adquirió una nueva profundidad. No solo estaba preservando el pasado, sentía que participaba activamente en un linaje de cuidadores. La señora Patterson anunció su jubilación. En su fiesta, en una sala llena de tarta y colegas, me llevó a un lado. «¿Estás lista?», dijo, su voz ronca. «Te he recomendado como mi sucesora. La Junta está de acuerdo. No es un título. Es una responsabilidad. Este lugar, estas historias, serán tuyas para cuidarlas». La oferta no fue una sorpresa, pero su peso fue profundo. No me estaban entregando un ascenso. Me estaban entregando una confianza sagrada. Acepté. Brandon y yo nos reuníamos para tomar café una vez al mes. Nuestras conversaciones aún eran un poco forzadas, navegando el territorio desconocido de una relación fraternal construida sobre algo más que la comparación paterna. Hablaba de presupuestos, de una mujer con la que estaba saliendo que no se parecía en nada a las demás, del extraño alivio de vivir dentro de sus posibilidades. Nunca mencionó a nuestros padres, y yo nunca pregunté. Estábamos construyendo algo nuevo, pieza por pieza frágil. Las sanciones legales contra mis padres se finalizaron. El golpe financiero, combinado con la venta de su casa, forzó el gran cambio de estilo de vida que Rachel había predicho. Me enteré por canales distantes que mi padre se había jubilado anticipadamente de la firma. La demanda por negligencia se resolvió discretamente, drenando lo que quedaba de sus recursos. Eran fantasmas en un nuevo apartamento en Brookside, viviendo una vida de tranquila oscuridad. El mundo sobre el que habían construido su identidad se había evaporado. No sentí ningún triunfo en esto, solo un solemne reconocimiento de causa y efecto. Habían elegido un camino de control e imagen, y cuando la imagen se hizo añicos, no quedó nada sólido debajo. Un sábado, saqué el Mustang para un largo paseo, con las ventanillas bajadas, el aroma de la tierra en flor entrando a raudales. Conduje sin destino, solo siguiendo la sensación de la carretera.
Terminé en un mirador sobre el valle del río. Apagué el motor y me quedé sentada, escuchando a los pájaros y el zumbido distante de la ciudad. Pensé en el largo y sinuoso camino desde la niña que se escondía en el armario hasta la mujer sentada aquí, en un coche que había restaurado, contemplando una vista de su propia elección. La medida de una vida no está en las batallas que ganas, sino en la paz que construyes después de que el ruido se desvanece. No está en la fortuna que acumulas, sino en el significado que creas a partir de ella. No está en la familia en la que naces, sino en las conexiones que eliges nutrir y las que eliges liberar con gracia. Mi vida se medía en el orden silencioso de mis archivos, en el ronroneo del motor de mi coche, en el silencio pensativo de un café con mi hermano. Se medía en el coraje que se necesitó para decir no a una vida que no era mía. Y el coraje aún mayor que se necesitó para decir sí a construir una que sí lo era. Se medía en la fuerza para enfrentar una sala de tribunal. Y la fuerza aún mayor para enfrentar un apartamento vacío después y no sentirse sola. Había entrado en esa sala temiendo tener que demostrar que no era la criatura frágil que ellos afirmaban. Salí habiendo demostrado que era algo mucho más poderoso, una persona completa. La lista del alguacil no era solo un inventario de bienes. Era un inventario de mi resiliencia, mi paciencia, mi alegría secreta. Cada artículo era un silencioso puedo. Y cuando el juez golpeó su mazo, no fue solo el cierre de un caso. Fue una puerta que se abría al resto de mi vida. Si estás viendo esto, quizás has tenido tu propia versión de esa sala de tribunal. Quizás no fue un juez y un alguacil, sino una cena familiar, una relación, un lugar de trabajo donde la gente intentó decirte quién eras, cuánto valías, que no podías manejar. Quizás usaron palabras como preocupación o sentido práctico o por tu propio bien para construir muros a tu alrededor. Mi historia es solo un recordatorio, tú eres el único tasador de tu propia vida. Tu valor no lo determinan las personas que te subestiman. Tu fuerza no se define por las batallas que te obligan a luchar, sino por la paz que construyes cuando ganas tu libertad. A veces, alejarse es el primer paso. A veces, mantenerse firme es el único paso. Y a veces, la venganza más dulce no es la venganza en absoluto. Es una vida bien vivida, tranquilamente, en tus propios términos inquebrantables.